Shalom, shalom, queridos hermanas y hermanos. Esté donde esté, que Dios os bendiga a todos. Hoy hablaremos de la palabra de Dios en Juan 3, versículo 16. La Biblia nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos dice la palabra de Dios. Aquí cuando leemos directamente, vemos a un Dios amoroso, a un Dios lleno de amor, porque nos dice de tal manera que amó Dios al mundo. Aquí directamente podemos decir también es el agape, el amor de Dios, que es un amor sin interés. Es un amor que no te pide nada a cambio. Claramente no te pide nada a cambio. Ha dicho solamente, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es un amor sin interés. Es un amor. Agape love. Agape, el amor de Dios, que no te pide nada a cambio. Y todo lo contrario. Incluso te da también la libertad de elegir. De elegir si le quieres a él o quieres al mundo, porque ha dicho a todo aquel en él cree. Entonces te da la posibilidad de elegir. No te está obligando, pero te da la posibilidad de elegir una mejor vida. Mira, en la historia humana, no hay una mejor historia escrita en el mundo que no es de nuestro Señor Jesucristo. Es la mejor historia escrito en el mundo. Es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Mira que Él dejó su trono, cambió su trono por ti, para venir a salvar al mundo. Por eso aquí nos dice, de tal manera Dios amó al mundo. Él dejó su trono, lo cambió solamente para ti, para venir a salvarte a ti, para venir a salvarme a mí, para venir a salvar al mundo entero, a toda la humanidad. Es una mejor historia jamás visto. Y jamás hemos escuchado. Y no habrá otro. Aparte de la historia de nuestro Señor Jesucristo, no habrá otro. Es la mejor historia. Él dejó su trono, lo cambió solamente para venir a salvar el mundo. ¿A salvarnos de qué? De nuestros pecados. De nuestros pecados. Se hizo pecado para salvarte a ti, a mí y al mundo entero. Es un Dios que es amor. Aquí podemos hablar fácilmente del agape, el amor de Dios. L'amor que no te pide nada a cambio. Porque el amor de nosotros los humanos, muchas veces te hago una cosa a cambio o espero algo a cambio de ti. Espero que, bueno, voy a hacer eso por mi amiga. Espero que algún día yo también le voy a pedir un favor. Me va a devolver el favor. Pero Dios no. Él lo hizo, solamente dio a su Hijo, sin esperar nada a cambio, solamente con interés de salvarte a ti, de salvar al mundo. Lo hizo. Y también no te obligó, dice, y todo que en él cree. Si cree, bien. Si no cree, es solamente tu problema. Pero te da la solución también para tener una mejor vida. Zoé, la vida eterna. Una mejor vida junto a Él, eternamente. Jesucristo ha sido el regalo perfecto que nuestro Dios
El Padre nuestro que está en los cielos nos ha dado al mundo. Jesucristo ha sido el regalo perfecto que nuestro Dios nos ha dado al mundo. Y Él solamente está llamando, te está extendiendo su mano que venga a Él, sin condición, porque dice, todo aquel que en Él cree, puede que otro crea, puede que no también. Pero si crees en Él, tendrás una mejor vida, que es Zoé, la mejor vida, la vida eterna, la vida de Cristo por la eternidad. Si no, por eso también es necesaria nacer de nuevo. Ahí mismo en Juan 3, donde hemos leído, en Juan 3, en versículos 5 a 7, ahí Jesús tuvo una conversación con Nicodemo. Tuvo una conversación con Nicodemo, que porque él se preguntaba cómo hay un hombre ya nacer de nuevo. Por eso he dicho, es necesario nacer de nuevo para tener esa vida eterna que nuestro Dios nos ofrece. Es necesario nacer de nuevo. El mismo Jesús también lo había dicho a Nicodemo. En el Juan 3, versículos 5 a 7, había dicho a él, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ha dicho que es necesario nacer de nuevo. Porque si no, no vas a tener la mejor vida. No vas a tener la vida eterna junto a Él. Él solamente quiere que dejamos de sufrir, tengamos una mejor vida junto a Él. Y Jesucristo ha sido el mejor regalo que Dios ha dado al mundo. Porque ha dicho que ha dado a su Hijo único al mundo por amor al mundo, por amor a ti, por amor a nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo también, cuando Él vino, al irse, incluso Él mismo, antes de irse, se sometió también en el poder del Espíritu Santo. Cuando Juan le bautizó, la Biblia nos dice en Lucas 13, versículo 22, que vino el Espíritu Santo como paloma, en la forma de paloma visible, y descendió sobre él. Y también cuando uno, porque he dicho antes también es necesario nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, la Biblia nos dice en Corintios 5, versículo 17, que nueva criatura es. Cuando nace de nuevo, directamente, automáticamente, serás una nueva criatura. Y el Espíritu Santo vendrá en ti. Y también el Espíritu Santo pondrá en ti el agape, el amor de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede poner eso en ti. Cuando tú naces de nuevo, recibe a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, entonces vendrá el Espíritu Santo en ti, dentro de ti, vivirá en ti. Es un espíritu más poderoso, jamás visto, el Espíritu Santo. Y Él vendrá en ti, pondrá en ti el agape, el amor de Dios. Por eso en el mundo hasta ahora, mientras que
la iglesia siga aquí en el mundo, el Espíritu Santo también está aquí. Seguimos hasta el día de hoy en el tiempo de Pentecostés. Seguimos en el tiempo de Pentecostés. Seguimos en este tiempo hasta ahora. Porque el Espíritu Santo sigue aquí en el mundo con nosotros. Porque la iglesia está aquí. Pero cuando viene Jesús y lleva su iglesia, cuando llevará su iglesia, entonces el Espíritu Santo también irá. Y se acabó también el tiempo de Pentecostés, cuando Jesús viene para llevar su iglesia. Y entonces también el tiempo de Pentecostés se va a acabar en el momento de eso y el Espíritu Santo irá, porque irá con la iglesia. Por eso en el mundo podemos hablar todavía del amor, porque el amor solamente viene de Dios, es su naturaleza. Por eso en el mundo podemos hablar del amor hasta el día de hoy, hasta que Jesús venga a llevar su iglesia. Así que Jesús él mismo se sometió al Espíritu Santo, Espíritu de poder. Por eso también su ministerio fue muy poderoso. Obró muchísimos milagros. Y también te ofrece eso. Todo eso es gratuitamente. Es también para ti. Es también para mí. Porque Dios nos regaló a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue, había dicho en el libro de Juan 16, versículo 7, ahí dice, pero yo os digo de verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, ha dicho. El Consolador era el Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés en el libro de Hechos 2, versículo 1 a 6 por ahí. Descendió sobre los discípulos, sobre los apóstoles también que estaban allí todos juntos, como nos dice la Biblia. Y el Espíritu Santo es el regalo más grande y el regalo excelente que nuestro Señor Jesucristo ha dejado a su iglesia. Y todo eso es gratuito. El Padre nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo gratuito. Y también a través de Jesús, porque no podemos hablar de la salvación fuera de Jesús, fuera de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hablar de la salvación. La salvación también es un regalo. Jesucristo es un regalo gratuito y perfecto que Dios nos ha dado. Y la salvación que viene por su venida en el mundo también es un regalo que es gratuito. Y también cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, nos mandó su Espíritu Santo porque había dicho, era necesario, os conviene que yo me vaya para mandaros el Consolador, para mandaros mi Espíritu Santo. Y cuando Él se fue, nos mandó su Espíritu Santo para que seamos una iglesia fuerte. Y la iglesia jamás perderá su poder en el mundo, jamás. Mientras que todavía nuestro Señor Jesucristo no ha vuelto para llevar su iglesia, la iglesia jamás perderá su poder. Porque el Espíritu Santo está en la iglesia, está con